Bienvenidos diputados, diputadas. El acta de la sesión número 58 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 59 queda a disposición de la señora y los señores diputados. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio del presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Aeronáutico para hacer exigible por las policías y el Ministerio Público el listado de pasajeros del transporte aéreo nacional. Luego un proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Pérez, doña Joana, González, doña Marta y de Olivera y de los diputados señores Calisto, Camaño, Mellado, don Cosme, Mulet, Oyarzu, Sabirio y Ulloa, que modifica la ley de tránsito con la finalidad de agravar las sanciones por el transporte, traslado, encargo de transporte de desechos a vertederos no autorizados. Oficio mediante el cual se comunica que los comités parlamentarios acordaron remitir el proyecto de ley que modifica la ley de tránsito para imponer al condenado por conducción en estado de ebriedad como resultado de lesiones graves o muerte la obligación de pagar alimentos en favor de los hijos menores de la víctima. A la Comisión de Familia se remite este proyecto. Respuesta del oficio del Gobernador Regional Metropolitano de Santiago respecto al estado del proyecto de alcantarillado San José, comuna de Melipilla. Y finalmente, oficio del subsecretario de Transporte informando sobre la glosa 11, la partida 19, capítulo 01, programa 06 de la ley que fija el presupuesto del sector público para el año 2023. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Sobre puntos varios, se ofrece la palabra. Por favor, les voy a solicitar, habíamos previamente acordado de que sean muy breves con el propósito de aprovechar el tiempo con la visita de la ministra de Obras Públicas y su equipo. Gracias. Diputado Mauro González, luego el diputado Linco. Gracias, presidente. Un gusto saludar a toda la mesa, a la ministra, a sus asesores. Presidente, el pasado martes 22 de agosto hubo un derrumbe de un cerro en plena carretera austral en la región de Los Lagos. La emergencia se registró a la altura del puente Las Toninas, en dirección a Caleta La Arena. Esto provocó un corte en la ruta en el sector de Chaicas, kilómetro 47 aproximadamente, y dejando con daños a una casa de 2 pisos. La remoción afectó la acera, esta fue profunda, alrededor de 60 metros de largo. Hoy, presidente, ocurrió otro derrumbe en el mismo lugar. Escurrió lodo con piedras y por consiguiente los vecinos tienen toda la razón en estar preocupados sobre lo que está pasando aquí el sector. Las autoridades han estado en el lugar, Vialidad se ha encargado de retomar el tránsito, están trabajando, transporte lo mismo en el sentido de la conectividad, pero presidente, estamos preocupados en relación a los estudios de informes y de riesgos y consecuencias. Han pasado ya 7 días desde que ocurrió el primer derrumbe, hoy ocurrió otro y falta información, presidente, información técnica en relación a los riesgos que están viviendo o corriendo los vecinos de aquel sector. Por eso, presidente, es que es importante, más allá del trabajo que está haciendo Vialidad o que está haciendo Transporte, ver el problema grave que tiene que ver con las remociones de tierra, que podrían seguir ocurriendo y afectar la vida de las personas. Hoy, presidente, se declaró alerta comunal para el sector por ser un sector de alta peligrosidad, pero se necesitan, vuelvo a insistir, mayores antecedentes técnicos para la comunidad. Por eso quiero pedir, presidente, a esta comisión que podamos oficiar el Servicio Nacional de Geología y Minería, Cernia Geomin, para que a la brevedad pueda hacer un estudio y pueda hacer llegar a esta comisión un informe geológico actualizado y se le entregue mayor información de prevención a la comunidad sobre los peligros geológicos que está viviendo el sector y las medidas que debe tomar el Estado. Y la idea sería que este informe se dé a conocer de manera posterior a los vecinos, porque no sacamos nada que solamente la información la manejen las autoridades. En el mismo tenor, presidente, oficiar a Senapred para que informen las acciones que han tomado. Creo que hoy día Senapred va a estar conectado acá en la comisión, así que también preguntarle la información que tiene sobre estos derrumbes en el sector de la carretera austral en la región de Los Lagos. Y también, presidente, oficiar con copia a la delegación presidencial de Los Lagos. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Hay acuerdo en enviar los oficios solicitados por el diputado Mauro González? ¿Sí? Hay acuerdo. Gracias, diputado. Diputado René Alinco, sobre puntos varios. Sí, gracias. Bueno,
Un saludo a los presentes, a la señora ministra, a su equipo. Yo quería insistir a lo que planteé la semana pasada. Me han escrito algunos vecinos de la región, sector del Lago Atravesado, sobre la preocupación que existe de que la obra, en primera instancia, licitada a la empresa San Felipe, se la adjudique. Oficialmente tenemos una información de que se le estaría adjudicando esta obra a esta empresa que ha coimeado a unos... Sí, la prensa lo dijo, la justicia también. Se han coimeado algunos inspectores municipales del sector norte del país y no me quepa la menor duda que en otras partes también. Por lo tanto, nosotros, sin pretender, sin que se detenga el proceso, porque el camino es necesario que se pavimente, sin que se detenga el proceso, pero creemos de que no correspondería que se le adjudique a esta empresa, la empresa San Felipe, ¿cierto? Porque, bueno, hay gente detenida de la empresa, hay gente que está con orden de arraigo de funcionarios de vialidad de obras públicas, y bueno, la justicia ya tomó cartas en el asunto, pero automáticamente esta empresa tendría, creo yo, que quedar fuera de base. No sé qué pasará con esa, si estará haciendo habrá llegado alguna respuesta o estarán en el departamento jurídico del ministerio para analizar la situación. Eso, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado Alinco. Diputado Borges, tiene usted la palabra. Presidente, pero mire, sí, yo quería solicitarle en varios, pero ¿sabe qué? Voy a esperar mejor que exponga Senapred. Perfecto. A nivel nacional, y de ahí yo tengo después un oficio que viene de la alcaldesa de Gualeguay para exponerlo, pero me gustaría saber primero de Senapred cuáles son las impresiones de las catástrofes a nivel nacional. Gracias, eso, presidente. Sí, diputado Felipe Camaño. ¿No? Perfecto, gracias. Sí, pasamos a la moción, que la idea también es abordar uno de los temas que nos preocupa, con urgencia calificada de suma, según lo hizo llegar el Ejecutivo, para el despacho del proyecto que modifica el Código Aeronáutico para hacer exigible por las policías y el Ministerio Público el listado de pasajeros en el transporte aéreo nacional. Por eso tenemos algunos breves minutos para que le damos la palabra al diputado Carlos Bianchi. ¿Sí? Vamos a empezar con la moción. ¿Con la moción? Sí. ¿O no? ¿Sí? No, está bien, está bien. Inmediatamente con don Claudio Rodríguez. Lo que pasa, entiendo, presidente, que don Claudio viene a exponer a nombre del Ejecutivo Está don Claudio acá. el proyecto. Una vez que exponga a don Claudio, yo le pido a los colegas que brevemente les pueda informar. ¿Ya? Que se sienta acá, don Claudio, no hay problema. Sí. Ahí no, si tiene un asiento ahí, diputado, no se preocupe. Don Claudio Rodríguez, tiene usted la palabra. Buenas tardes, honorable comisión, señoras diputadas, señores diputados. En representación del Ministerio del Interior y particularmente de la señora ministra Carolina Toá, queremos anunciar que el Ejecutivo, producto de conversaciones que se tuvo con el autor del proyecto en referencia, el Ejecutivo va a indicar este proyecto. Obviamente hay modificaciones, el proyecto de un artículo único pasa a tener 2 artículos. En definitiva, lo que hace el proyecto en términos generales es modificar el Código Aeronáutico y la Ley de Migraciones para efectos de establecer la obligatoriedad de contar con una lista de pasajeros en el caso de los operadores aeronáuticos nacionales. Esta exigencia ya existe para el transporte aéreo internacional. Y lo que nosotros estamos haciendo aquí es hacerlo lo estamos extendiendo a los operadores aeronáuticos nacionales con el fin, naturalmente, de fortalecer la agenda de seguridad que lleva adelante el gobierno y el Congreso Nacional. Para eso nosotros solicitamos no solamente que se apruebe en general el proyecto, si así lo estima la comisión, y que se abra un breve periodo de indicaciones para nosotros poder presentar esta modificación. Es todo cuanto puedo informar, señor presidente, honorable comisión. Gracias, don Carlos. Diputado Carlos Bianchi. Gracias, presidente. Bueno, presidente, estimado colega, ministra, un gusto saludarle y quienes la acompañan.
Efectivamente, este proyecto está dentro de los 31 proyectos que están siendo priorizados en materia de seguridad. Ahora, en esta comisión en particular, yo quiero pedir la atención de mis colegas, porque de lo que se encarga este proyecto de ley es precisamente de que las policías, tanto de investigaciones como carabineros, puedan pedir los listados de quienes vienen en tránsito aéreo. Estos listados hoy día existen en el transporte terrestre, existen en el transporte marítimo, pero precisamente en pandemia fue cuando el Estado de Chile logró pesquisar a muchas personas que en tránsito aéreo recorrían las distintas regiones, algunos con causas pendientes, otros con prontuarios, y se pudo efectivamente las policías perseguir a personas que, no tenían la obligación de entregarse los nombres por parte de las líneas aéreas. Yo quiero pedir la atención especial de ustedes, colegas, porque además, como este proyecto, la idea ya está acogido por el Ejecutivo, tiene la urgencia que se ha señalado, habría un plazo que podría usted, presidente, establecer en el tiempo que usted considere prudente, pero como está priorizado por el gobierno, la idea es que este plazo no exceda más allá de una semana, poder votarlo hoy día en general. El proyecto es simple, pero es tremendamente relevante. Se encarga de que las policías puedan acceder efectivamente a los listados de los pasajeros. Y esta situación, repito, es parte de las prioridades de los 31 proyectos en materia de seguridad que ha priorizado este Congreso con el Ejecutivo. Por lo tanto, tal vez someterlo en general y luego darnos un plazo para que en conjunto con los colegas podamos hacer indicaciones para perfeccionar este proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias, diputado Bianchi. Bueno, planteábamos recién la Secretaría acá de que la idea, ¿no es cierto?, es a lo mejor, tal vez, ¿hay posibilidades de votarlo sin problema? Sí, si dadas las condiciones, votar en general. Una semana de plazo hasta el 4 de septiembre, mediodía. Sí. Si hay voluntad y disposición para aprobar, ¿sí? Para nuestras regiones, sí. ¿Aprobar en general con unanimidad? ¿Sí, diputado? ¿Acordado entonces? Sí, acordado entonces por unanimidad, entonces, diputada, sí. Diputado, acuerdo. Ok. De todas maneras vamos a tomar la votación, por más allá de la voluntad de votar en general. Ahora vamos a votar para que nuestro Voy a secretario... proceder entonces a tomar la votación en general del proyecto, que en urgencia suma. Don René Alinco. Apruebo. Don Carlos Bianchi. A favor. A favor. Don Fernando Borges. A favor. Don Félix Bugueño. Don Felipe Camaño. A favor. Don Juan Antonio Coloma. Don Mauro González. A favor. Don Juan Irarrázaval. Don Cosme Mellado. Al final. Don Jaime Mulet. Doña Emilia Nullado. A favor. A favor. Don Mauricio Ojeda. Don Jaime Sáez. Don Cosme Mellado. A favor, señor secretario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿A favor? A favor A también. favor. Sí, perfecto. 8, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votos a favor, 0 negativos, 0 abstenciones. Aprobado en general el proyecto, presidente. Por unanimidad. Entonces, Yes. plazo para indicaciones, una semana, hasta la del 4 de septiembre a las 12 horas. Así es. ¿Acordado? Sí, Entonces, agradecerle también por... Se cumplió el objetivo de que fueran los primeros minutos de esta comisión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien. Estimados diputados, el objeto de esta comisión el día de hoy está abordar las medidas que adoptará el gobierno respecto a la situación de catástrofe que afecta a diversas regiones de nuestro país, producto de las circunstancias climáticas que se han producido durante la pasada semana. Se recibe en esta comisión. Bienvenida, ministra de Obras Públicas, Jessica López Safi. Le acompañan la directora de Obras Hidráulicas, me parece, sí. Perfecto, bienvenida. Está también doña María Loreto Meri Castro, ¿sí? Ya, perfecto. Y también director de Vialidad, don Horacio Pfeiffer, bienvenido. El director de Aeropuertos, Boris Holguín, ¿sí? También está allá. De la asesora territorial, doña Paola Atero Brunet, está allá atrás, sí. Y en representación de la Dirección General de Obras Públicas, don César González Pizarro, perfecto, allá. Y el jefe de gabinete de la señora ministra, don Cristian Rojas. ¿Está? Me imagino. Ahí está, perfecto.
Además, en forma telemática está también presente el director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, don Álvaro Ormazábal. Le damos la bienvenida también. La directora nacional Alicia Cebrián, subdirectora de Gestión del Riesgo Miguel Ortiz y subdirector de Operaciones. Me parece que están también conectados, pero más allá, don Álvaro lo vemos ahí en la pantalla. Lo saludamos. Señora ministra, está además, ¿no es cierto?, las razones por las cuales esta Comisión de Obras Públicas, como con la contraparte técnica del Ejecutivo, es conocer lo que sucedió en las últimas semanas, sobre todo en nuestras regiones de la zona central del país. Yo vengo de la región de O'Higgins, usted comprenderá también que nuestra región fue una de las más golpeadas y lógicamente la información para esta comisión es muy importante, producto de que necesitamos saber también cuáles son los alcances que tiene el daño, el desastre en materia de obras, pero también cuál es la preocupación que tiene el Ministerio y en qué plazo y qué prontitud vamos a dar respuestas a la comunidad. Gracias, ministra. Por lo tanto, le ofrecemos la palabra. El de abajo, por favor. Ese, exacto. Así es. Ya. Muchas gracias, presidente. Hemos preparado, en realidad, 3 presentaciones. Yo voy a hacer una presentación general y después le voy a dar la palabra a la directora de Obras Hidráulicas, al director nacional de Vialidad, si usted me lo permite. Puede que nos extendamos un poco, usted nos va recortando, pero la idea es que podamos tener toda la información disponible y quedamos posteriormente disponibles también para las consultas. Podemos... está allá. Sí. Ya. Bueno, este evento meteorológico de agosto fue precedido por 7 semanas antes por el evento del mes de junio. Hay diferencias entre ellos y por supuesto están relacionados. El mes de junio, el episodio del mes de junio tuvo una mayor concentración de lluvias en la zona cordillerana y precordillerana, y teníamos los embalses fiscales o públicos con una mayor capacidad de retención o de recibir las precipitaciones. En cambio, el evento del mes de agosto, que ocurrió exactamente 7 semanas después, fue más extenso en el número de días, fueron 4 días, y hubo muchas más precipitaciones en los valles, además de las precipitaciones en cordillera y precordillera, y como hemos comprobado, los suelos naturalmente para recibir este evento climático estaban ya bastante saturados por el evento de junio, así que eso nos dificultó en cierta medida la gestión de la emergencia. Una cosa positiva es que como estábamos realizando trabajos en estas regiones a raíz del evento del mes de junio, teníamos maquinaria y personal tanto propio como de empresas contratistas en terreno, así que lo que hicimos unos días antes de que se iniciara el evento fue reforzar esos equipos y en definitiva poner toda la maquinaria disponible del Ministerio, 450 máquinas y alrededor de 500 personas organizadas en cuadrillas distribuidas en las regiones donde donde teníamos los pronósticos de lluvia. Considerar las dificultades de los trabajos de prevención y reconstrucción, sobre todo en lo que son los cauces de los ríos, como nos había ocurrido en junio y está ocurriendo ahora, la existencia de construcciones y áreas productivas, especialmente agrícolas, en las cajas de los ríos, y también los ríos han ido ampliando sus cajas con el paso de los años, y ahí también eso significa que los ríos han ido tomando parte de áreas que hasta ahora eran productivas también. Aunque el primer evento de junio con las bajadas de ríos significaron por un proceso natural de limpieza, en cierta forma los cauces trajeron muchos árboles, ramas y basura. Esto igual se repitió ahora, sobre todo en el tema de la basura en los cauces y canales. Y bueno, y lo otro que
que siempre está presente son las empresas de áridos que trabajan en las zonas ribereñas y también las extracciones de áridos ilegales que encontramos permanentemente en las riberas de los ríos. Pasemos. Este evento, bueno, no se aprecia muy bien ahí, pero decir que la cobertura en términos territoriales fue bastante superior ahora, sobre todo porque, como se aprecia ahí en el evento de junio, las precipitaciones estuvieron más concentradas en la cordillera y en los otros eventos hay una parte nomás, en la parte de O'Higgins, la parte norte de O'Higgins, estuvo distribuida en cordillera, precordillera, y también llovió bastante en los valles. Eso significó que muchos canales y esteros se desbordaron y por lo tanto tuvimos más eventos que en la vez anterior. Pasemos. No vamos a revisar naturalmente todo esto, solo decir que hay situaciones bien excepcionales, como lo que ocurrió en Curicó, que tenía una lluvia histórica de 106 milímetros en el año 72, ese era nuestro registro más alto, y en este evento de agosto llegamos a 185 milímetros en un día, o sea, un 80% más, y en todo el evento a 317 milímetros en los 4 días. Marcamos ahí, esta presentación naturalmente la vamos a dejar acá, presidente, en rojo lo que fueron, por distintas razones, ya fueron porque fueron un récord histórico o porque el evento total, por ejemplo en Almerillo, que es arriba donde está, bueno, hay una bocatoma que quedó destruida en junio y ahí mismo llovió más de 800 milímetros durante estos 4 días. Pasémosla. En términos de los caudales de los ríos, ustedes saben, nosotros tenemos una red de instrumentación, de estaciones que miden los caudales en distintos ríos y en distintos puntos de los ríos. En el río Cachapoal, el gráfico, la parte en azul, fue la lluvia de junio, el caudal más alto medido en junio, y en agosto la línea naranja, y antes que eso lo que teníamos máximo registrado con anterioridad, que eran 1000 metros cúbicos por segundo, 1007, sí, y en junio tuvimos 2200 y en agosto 2800 fue lo que marcó más la estación. Y el área que esa cauce abarca es de 6.200 kilómetros cuadrados. En el río Tinguiririca, lo que está indicado, también en el mes de junio superó el caudal, en agosto fue un poco menos. Pasemos la siguiente, por favor. Ahí está el río Mataquito, que se excedió ahora en el mes de agosto respecto de junio. El río Maule en Forel, esto fue una medición bien tremenda, la cantidad que registró la estación que tenemos en río Maule en Forel, y eso en definitiva explica también la evacuación que se tuvo que hacer en Constitución, ¿no? Esto es bien importante porque en base a estas estaciones que nosotros vamos midiendo, vamos reportándole a Senapred cuando los caudales están en niveles normales, cuando los caudales pasan a nivel amarillo y cuando los caudales están ya en nivel rojo. Son mediciones que se entregan continuamente y que dan origen a evacuaciones, alertas de evacuaciones y solicitudes de evacuaciones de riberas de río o directamente en áreas pobladas, como ocurrió nuevamente en Licantén y en Constitución. Pasemos yo quise poner esto porque esta es la cuenca, si podemos decirlo así, del río Maule,
donde se aprecian claramente, bueno, los ríos principales, ¿no? Pero la cantidad de esteros, canales, además de todos los sistemas de riego que hay que agregar aquí, dan cuenta del desafío que es gestionar porque el desafío que tenemos es en cada una de las cuencas cómo gestionamos los caudales, digamos, para tratar de que eso produzca el menor daño posible. Entonces, bueno, cada cuenca es distinta. Acá tenemos la laguna del Maule ahí arriba, que es tremenda, el lago Colbún también, el embalse Colbún que está ahí, y eso permite en cierta medida, permitiría gestionar. Nosotros hablamos con la gente de Colbún unos días antes para que empezaran a hacer descargas programadas del embalse para dar espacio, digamos, a los caudales que se iban a producir con las lluvias. No fue suficiente y en algún minuto el embalse Colbún llegó a su capacidad máxima y tuvo que empezar a derramar, digamos, a rebalsar nomás. Entonces, también en el río Ancoa, naturalmente, ese ya es de administración pública, un embalse estatal, que lo que tiene sí es una capacidad de descarga más limitada. Igual empezamos un par de días antes a descargar y eso permitió enfrentar el episodio de lluvias, pero de igual manera el embalse Ancoa llegó a su tope y empezó también a rebalsar, y eso generó en definitiva desbordes en lugares en los mismos lugares y en algunos otros que se habían producido en el mes de junio. Yo me gusta mostrar esta lámina porque yo creo que cuando hay una previsión de un episodio meteorológico como este, del que empezamos a tener conocimiento una semana antes, tenemos que reflexionar sobre cómo dotamos al sistema de prevención de riesgo, de gestión de riesgo, de la capacidad de gestionar con anticipación y coordinación tanto los embalses como los ríos que hoy día son administrados por las juntas de vigilancia, como los canales que hoy día son administrados por las asociaciones de canalistas. Si logramos gestionar esto de manera más coordinada, yo creo que vamos a poder, no estoy diciendo que vamos a poder gestionar todo sin ningún daño, porque de igual manera se necesitan enrocados, de igual manera necesitamos mantener los ríos limpios y bien encauzados, pero probablemente vamos a poder reducir el nivel de afectación. Sigamos, esto es el río Ñuble, en el mismo sentido del anterior. El siguiente, por favor, el río Biobío y el estero Hualqui, que el Biobío en esta ocasión tuvo una cantidad de caudales mucho más grande que lo que habíamos tenido en el episodio anterior y también mucho más grande del máximo que teníamos registrado. Esto es un registro del vertimiento de los embalses privados. Estos son el embalse Rapel, que es de Enel, que está en la región de O'Higgins, Colbún, que está en la región del Maule, que es de Colbún, y Ralco, que también es de Enel, que está en la región del Biobío. Ahí se aprecia la forma en que fueron vertiendo, digamos, hora a hora de los días, y el día 19, el día 19 fue el sábado en que se iniciaron las lluvias. Nosotros el viernes les habíamos pedido que empezaran a descargar, lo hicieron muy suavemente, después empezaron a aumentar y yo me he formado la convicción en lo particular de que si tuviéramos una gestión de descarga más anticipada y continua, podríamos eventualmente, como decía antes, generar menos daño. Sigamos. Hasta el día de ayer el Ministerio tenía catastrado 764 afectaciones. Eso va a aumentar porque todavía tenemos que ver las cosas que aparecen cuando bajen los caudales. En el mes de junio fueron 623 y los eventos superados hasta la fecha de esos 764 son 457, que representa el 60%. Naturalmente las cosas más fáciles
se resuelven primero y también durante el evento meteorológico y estando las máquinas y los equipos desplegados en el territorio, se pudo abordar algunas de las emergencias, algunas remociones chicas, derrumbes chicos, en fin. Pero hay otros, naturalmente, los más complejos que están pendientes y que tenemos que mirarlo. Las mayores afectaciones son en cortes de ruta, alrededor de 500 en total, tanto de la Dirección de Vialidad como de rutas concesionadas. Tuvimos un conjunto de episodios, pero ninguno que inhabilitó la Ruta 5 en forma completa, sino rebalses y de caleteras, en fin, de la Ruta 5, y el resto, las 496, de todas de rutas principales, pero interiores, en todas las regiones. 48 puentes afectados, de los cuales ya se han recuperado 21. Algunos van a tomar más tiempo y en otros tenemos que esperar nuevamente que bajen los caudales para ver cuál es el estado de sus fundaciones, digamos. Hemos recuperado algunos importantes, como fue el puente Tres Arcos, porque eso mantenía en situación de aislamiento alrededor de 10.000 personas en el Valle de Ancoa y Achibueno, y ahí se hizo un trabajo muy ágil de la Dirección de Vialidad, que transportó materiales bien oportunamente, rocas y otros materiales que nos permitieron reponer el terraplén el fin de semana. Otro elemento importante son los servicios sanitarios rurales. Hubo 88 servicios sanitarios que fueron afectados por el evento y ya están recuperados 60. Hay distintos tipos de afectaciones. En algunos vamos a tener que hacer inversiones de más largas, en otras están abastecidos temporalmente en forma de camiones de aljibe, y en otros se pudieron recuperar. Estos son todas la mayoría obras de emergencia. Y en agua potable urbana tuvimos cortes, sobre todo en las ciudades, en las riberas del Mataquito, en Licantén, en Curepto, que está relacionada con eso, en Constitución, en Gualañé también hubo cortes, y hemos ido recuperándolos gradualmente. Y el otro foco muy significativo tiene que ver con los cauces, los desbordes de los cauces, en los mismos lugares o en otros que en el episodio anterior. Ya esos nos vamos a demorar más en recuperar. Hemos superado solo 6. Aquí tenemos claro que el trabajo enrocado es el que tenemos que poner a toda máquina a realizar, sobre todo para proteger las áreas pobladas, las ciudades. Y para hacer un enrocado hay primero que hacer otra obra, que es la obra del encauzamiento de los ríos. Algunos de esos se han estado haciendo en la medida de lo posible, en otras hay que esperar que bajen los caudales para poder meter las máquinas y hacer ese trabajo de forma definitiva. Y después de que se hace ese trabajo de encauzamiento, se inician los trabajos de enrocado, que están programados entre noviembre y abril. Que no haya otro evento. Ya. 3 veces. 3 3 veces. Ya. El presidente nos puso como meta superar el 70% de los eventos al 30 de septiembre, en 30 días, en realidad el 28 de septiembre, pero lo vamos a cumplir y queremos resolver el máximo de situaciones, porque esto mantiene a los equipos muy en estrés, en situación de emergencia. Necesitamos resolver rápidamente el máximo posible para poder empezar a pensar y a planificar la reconstrucción más definitiva. Pasemos, lo dejo hasta aquí. Directora, sí, presidente, antes, si usted... el diputado Coloma, ¿Sí? ¿hay hacer una consulta a usted a la ministra? Diputado. ¿Sí? Sí, muy breve. Muchas gracias, Sí. presidente. Solo una pregunta y un comentario. Ya. El comentario es ojalá, efectivamente, el enrocado es fundamental para evitar el desborde de los ríos, y probablemente ahora estamos en una tarea de encauzamiento, y más en la temporada primavera-verano es cuando hay que realizar el enrocado. Así es. El tema es que, por lo que hemos visto, al menos en la emergencia anterior, la DOH estaba reasignando recursos propios para hacer frente a la emergencia. Entonces,
saber cuánto va a haber, cuál va a ser la disponibilidad de recursos, porque para eso hay que empezar a licitar o a contratar ahora. Y obviamente si nos vamos con puras reasignaciones no alcanza. Entonces saber cuántos recursos disponibles hay para la emergencia. Y lo segundo es que, tal como usted dijo, si se hubiese podido hacer un buen manejo respecto de los embalses y de la forma en la cual se van abriendo las compuertas para hacer que los embalses no solamente sirva para regar en verano, sino que también para regular en invierno, pedirle un esfuerzo adicional en una política de Estado, que es la política de embalse, que está imposible más atrasada. Y cómo podemos ayudar desde acá. O sea, yo siento que ya hace 2 décadas que Chile se estancó en materia de inversión de embalse y ahora probablemente lo vamos a empezar a sufrir ya no solo por el estrés hídrico, sino que además por la lluvia en esta época, sobre todo en la corriente del Niño. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Ministra, antes de que le puedan dar la palabra a alguno de los invitados que tenemos acá también, que es parte de su equipo, un comentario me gustaría también que a lo mejor nos pueda aclarar. Dentro de la catástrofe nos encontramos que hay muchos caminos que no son de la tutela del Ministerio de Obras Públicas ni de Vialidad. Los caminos no enrolados. ¿Cuál va a ser la posición que va a tener el Ministerio de Obras Públicas con respecto a este tema que afectó a comunas, sobre todo en la provincia de Colchagua? Hay en Lolol, en Santa Cruz, en Placilla, en Chimbarongo, bueno, y localidades como San Fernando, la periferia, el sector de Nincunlauta, que quedaron aislados. ¿Por qué le planteo esto? Porque tal vez a lo mejor el estado de catástrofe permite una figura que ayuda a solucionar este tema. Eso es algo que es preocupante hoy día para muchas comunidades, ministra. Sí. Presidente. Sí, diputado Bianchi. Gracias, presidente. En la región de Magallanes, efectivamente no vivió la realidad de ustedes, pero eso no quita que uno esto lo mire de forma solidaria y preocupante. Entonces, yo además integro la Comisión de Hacienda, presidente, y tal vez la primera preocupación que me viene es cómo el Ministerio efectivamente va a enfrentar la situación de el incremento del presupuesto para el 2024. Son muchísimas las obras que tiene comprometida el Ministerio para la ejecución de este año y ya proyectado para el 2024. Entonces, yo no sé si, por su intermedio a la ministra, presidente, ustedes ya tienen una formulación de propuesta para ver en cuánto puede incrementarse el presupuesto del Ministerio, porque claramente aquí va a haber un trabajo extraordinariamente relevante, a lo menos hasta un año, ¿no? Yo, de lo que alcanzo a ver de la catástrofe, de qué esto significó. Y sería bueno saber si nosotros podemos en esto contribuir y cuándo va a estar ese presupuesto nuevo por parte del Ministerio. Gracias, diputado. Ministra. Sí, diputado Camaño, disculpe. Bueno, por su intermedio, presidente, saludar a la ministra. Bueno, una vez más la región de Ñuble fue lamentablemente golpeada por un desastre natural y que lamentable, ministra, que usted sea quien tenga que venir a poner la cara por autoridades en la región que no están dando el ancho. Y se lo digo directamente. Se lo digo directamente porque hasta el día de hoy todavía los oficios anteriores que hicimos llegar a la comisión en relación a todo el trabajo que nosotros, el despliegue territorial que realizamos, todavía no se contestan. Por tanto, todavía no sabemos cuáles fueron las obras que iba a ejecutar el gobierno para mitigar, para proteger la poca infraestructura que quedó en la región. Tampoco sabemos cuál iba a ser el plan de emergencia post la emergencia anterior. Y esto no solamente son dudas que tengo yo, sino que la comunidad. Hoy día tenemos damnificados 749, albergados 117, aislados 196, evacuados 143, afectados, cantidad de personas 24.505, fallecidos 1, viviendas afectadas 723, viviendas destruidas 49, viviendas con daño mayor no habitable 155. Sectores aislados, el sector de Coelemo, sector en Coihueco, en San Fabián de Alico, en Yungay. Y frente a este tipo de situaciones, ministra, incluso yo quisiera, con la mejor voluntad que yo siempre he tenido con el gobierno, sin ser parte de él, he estado dispuesto a siempre colaborar, pero tampoco yo puedo tapar el sol con un dedo cuando veo que acá no se están dando respuesta y hay comunidades enteras que esperan respuesta de parte del Ministerio de Obras Públicas.
Nosotros acá en la comisión, los colegas saben de que Ñuble es un caso excepcional, porque primero Ñuble no está instalado obras públicas. Tenemos que instalar las direcciones provinciales, nos faltan alrededor de 300 funcionarios, y nosotros lo hicimos ver esto incluso a la propia ministra en la emergencia anterior, que Ñuble necesita un plan de acción distinto, porque si no tenemos el ministerio instalado como tal, jamás vamos a poder solucionar hoy día las necesidades que nuestra región tiene. Segunda vez que fueron golpeadas, hoy día casas que fueron llevadas por el río, personas que perdieron todo, personas que hasta el día de hoy esperan respuesta, porque literalmente lo que nos dicen a nosotros es que se sienten abandonados. Se sienten abandonados porque lo más probable, y se los digo así, lo más probable es que yo, desde mi rol fiscalizador, estoy viendo cosas que a ustedes no le hacen ver. Y también para que las autoridades en la región sepan que la Constitución Política de la República a nosotros los diputados nos da la facultad de fiscalizar y que no se nos cuestiona nuestro rol de fiscalizadores, como se nos está cuestionando. Se me está cuestionando a mí en este caso. Incluso, se los digo, están diciéndole a los propios alcaldes que porque el diputado Camaño hace intervenciones que afectan al gobierno, se les van a cerrar las puertas. Eso no corresponde. No corresponde, porque lo único que estoy haciendo yo es ejecutar mi rol fiscalizador, ponerme en la posición de la gente, y creo que ese es incluso, ministra, la disposición que tiene usted. Pero acá no hay que confundir las cosas. Por eso, la posición mía es precisamente buscar una solución y a través de la comisión también ver cómo apoyar para que Ñuble tenga un trato especial. Es una región que vamos a cumplir 5 años recién de creada, es una región que está en pañales, que está media, y que necesitamos planes distintos, con una fuerza distinta del Estado para poder canalizar las distintas ayudas, y tal cual como lo dijimos en la emergencia anterior, pasados 2 meses, la poca infraestructura que quedaba parada, habilitada, caminos, etcétera, lamentablemente se perdieron. Hoy día tenemos más gente aislada porque no se hizo ningún plan de contención con los caminos. Y nosotros lo dijimos, había que tener una forma distinta de salvaguardar la poca infraestructura que quedaba. Por eso, ministra, aprovechando el espacio, primero volver a pedir cuáles son las obras que el gobierno está ejecutando en la región, porque todavía no tenemos conocimiento de aquello. En la emergencia anterior solicitamos los oficios para conocer cuáles son los planes. Bueno, también supimos por ahí, ni siquiera directamente por una invitación, sino que porque nos enteramos por los medios que usted tuvo una visita a la región, una visita a fiscalización, que 2 días después la fiscalización, no sé qué pasó con las obras que hicieron, porque se las llevó literalmente el río. Y esas son cosas que creo que hay que mejorar un poco más, porque precisamente en la localidad donde pasó eso, donde ustedes fueron, los propios vecinos nos dicen que hubo una máquina trabajando, una máquina que debe haber trabajado 80 horas, que hizo una contención con roca, ni siquiera roca, piedras, borlones, que eso no generó nada. O sea, generó que el río avanzara 30 metros más y se llevara casas. Ahí hay una irresponsabilidad gigante. Lo otro, tuvimos al subsecretario de Obras Públicas acá, y precisamente nos vimos a presentar la ejecución presupuestaria hasta julio. Y nuestra región, con suerte, llegaba a un 28% de ejecución presupuestaria. Con esto le estoy diciendo que es francamente decepcionante lo que pasa, porque la región más pobre del país, la región que tiene un 70% de caminos sin pavimentar, que son de tierra, y el otro 30% que están pavimentados, que están reventados, hoy día no vamos a tener cómo, el día de mañana, cómo apalancar mayores recursos, porque no somos capaces de gastarnos lo que tenemos. Y esa es una de las cosas, ministra, que a mí me preocupa enormemente. Y esto no quiero decir que yo estoy aportillando al gobierno, simplemente estoy haciendo ver lo que quizás no les está mostrando. Y es donde tenemos que llegar a toda esa gente que hoy día está sufriendo y está sintiendo que necesita un apoyo y un respaldo del Estado de Chile para poder sacar adelante la emergencia. Porque yo veo que hoy día la emergencia se trasladó más al norte. Y la angustia que tiene mi región es que como se trasladó la emergencia más al norte, bueno, quedemos nuevamente brazos cruzados y quedemos al final de la cola. Por eso, ministra, por su intermedio, presidente,
quiero hacerle llegar mi angustia, que no es una angustia mía, sino que es una angustia de la región, de todas esas comunidades que quedaron aisladas, que perdieron su infraestructura, que hoy día no tienen la posibilidad de tener agua potable, la posibilidad de conectarse incluso con los caminos principales porque están aislados. En el caso, por ejemplo, de Santa Lucía Abajo, en Yungay, el medio que tenían adultos mayores para cruzar al camino principal era una pasarela que se llevó el puente. Y hoy día tuvieron que generar un carrito para poder transportarse. ¿Se fija? Y ese tipo de cosas creo que no podemos perder el tacto, porque hay gente que espera de nosotros. Y por eso, ministra, espero que se nos respondan los oficios anteriores, donde oficiamos literalmente todos los caminos, los puentes, las pasarelas perdidas, y también lo hicimos ahora en esta ocasión con la última emergencia. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Sí, tenemos más palabras solicitadas sobre el punto, sobre el tema. Antes que responda la ministra. Sí. Diputado Borges. Sí, ¿van a exponer otras personas? Sí, ¿O la ministra sí. se va, Sí, la ministra tomó nota ahora de las intervenciones y vamos a ver que sí. Está Senapred también pendiente. Ministra, tiene usted la palabra. Ahí, por favor, el micro. Usted me permite, presidente, a raíz de los comentarios, me gustaría decir, antes de pasar la palabra, un par de cosas. Yo estuve el miércoles 16 en Concepción a raíz de un encuentro que había de la CPC del Biobío, y cuando vimos los pronósticos de lluvia, en vez de volver a Santiago, decidí yo volver por tierra para ir viendo cómo desarrollaba el evento. Y efectivamente esa noche alojamos en Chillán, en Ñuble, estuvimos y aquí quiero que me confirme, Coihueco. Sí, Coihueco. Coihueco. Y en Pinto, visitando, efectivamente en Coihueco el río se llevó un camino que no lo vamos a rehabilitar, vamos a expropiar y hacer un camino alternativo. Bueno, y en Pinto estuvimos ahí con efectivamente una máquina trabajando y con dirigentes, la señora Irma, una población grande instalada en una zona inundable, bien complicado. A ver, la primera semana, este evento fue entre el sábado pasado y el martes pasado. La primera semana y durante el evento nuestro foco está en proteger a las personas. Y yo no he encontrado muy bien la forma de decirlo para que no suene grosero, pero yo creo que esta ha sido una tarea bien hecha. La parte grosera es como decir solo fallecieron 3 personas. Es súper duro decirlo así, pero realmente la afectación en vidas humanas yo creo que fue súper acotada, y nuestro foco de buscar a través de las evacuaciones y protección de las personas que quedaron aisladas, nunca incomunicadas, aisladas, yo creo que es un trabajo bien hecho. No estoy diciendo que no podamos mejorar muchas cosas más, por cierto, de la coordinación durante la emergencia, en fin. Ahora estamos en una etapa ya más de rehabilitación de toda la conectividad. Todavía hay personas aisladas, efectivamente, como usted dice, y lo que necesitamos es volver un poco a la normalidad. Y el proceso de reconstrucción va a ser un proceso más largo, que va a requerir además que conversemos y acordemos una infraestructura distinta. Y no voy a ahondar en eso. Nosotros estamos en pleno desarrollo de lo que hemos denominado un plan de reconstrucción. Cuando lo tengamos listo y validado y valorado en términos de presupuestario, vamos a bajarlo en cada región con los alcaldes, los delegados, los gobernadores y los parlamentarios. Nosotros cada evento, cada afectación que está ahí indicada, la tenemos identificada y sabemos exactamente los trabajos que se han hecho o que no se han hecho, si están pendientes y el nivel de gravedad que tiene. Respecto al presupuesto 2024, usted sabe, presidente, que el proceso ya se inició. Los ministerios, le presentamos al Ministerio de Hacienda nuestra pedida. Hoy día nosotros tenemos como ministerio la primera reunión con la comisión mixta de presupuesto. Claro, la primera reunión con la 5ª comisión. Y ahí
ahí nos hacemos, contamos lo que estamos, incluso lo que plantea el diputado, que tiene razón en términos, bueno, ya no estamos en 28, pero de cómo está la ejecución hasta este minuto y en qué se fundamenta el nivel de ejecución y cómo pensamos terminar el año. Lo de los caminos no enrolados se lo voy a dejar al director de vialidad. Lo del presupuesto para la DOH, de la DOH, y cuánto va a ser reasignaciones y cuánto va a ser nuevo presupuesto, se lo voy a dejar a la directora. Pero sí voy a decir que tenemos un conjunto de 15 embalses que están en distintas etapas y que yo le he pedido al director general de Obra Pública recientemente designado, que está ahí, don Boris Holguín, que veamos la forma de acelerar, porque efectivamente los tiempos son demasiados. Valparaíso, tenemos el embalse Las Palmas, Catemu y La Chupaya. En O'Higgins, Boyenar y Codegua. En Coquimbo, aunque no está, el Canelillo. Ministra, ¿y el convento viejo? ¿Qué pasa con el convento viejo? El convento viejo está funcionando, sí, diputado. Pero ese estaba con problemas. Espéreme, interior. Maule, Chillán, Longaví, perdón, en el Maule, Longaví, La Jaula, Ñuble, Chillán, Nueva La Punilla y Zapallar. Son todos embalses que están en distintas etapas y la intención de este ministerio en esta administración es acelerar al máximo posible las actividades para tratar de que no se demoren. ¿Cuántos años? No sé cuántos años. Ya, ojalá que sean menos, porque son hoy día una herramienta de regulación y de gestión hídrica bien importante para no solo para la productividad y para la seguridad hídrica, sino para la seguridad frente a estos eventos. Dicho eso, lo dejo hasta aquí. Voy a pasar la palabra a la directora de Obra Hidráulica, presidente, por su intermedio. Gracias, ministra. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Vamos a ver el detalle de medidas preventivas, afectaciones y acciones que hemos desarrollado por la Dirección de Obras Hidráulicas. Lo primero que quiero hacer notar es que durante el mes de junio nosotros tuvimos en total 144 eventos con intervenciones. En pantalla podemos ver que están los 4 productos estratégicos que maneja la Dirección de Obras Hidráulicas directamente. Aguas, lluvias, cauce, riego fiscal y servicios sanitarios rurales. En esa primera oportunidad, en las afectaciones de junio, recuperamos rápidamente de los 71 servicios sanitarios rurales, 60 se recuperaron, ya que eso tiene que ver con inundaciones o cortes eléctricos o bien problemas menores que son de componentes menores y pueden ser rápidamente solucionados, o turbiedad de las aguas, donde lo que hacemos es un corte para proteger el funcionamiento y luego se puede recuperar fácilmente. Los que están programados de la primera afectación tienen relación con que colocamos algún camión aljibe, algo que pueda de alguna forma entregar el servicio. Sin embargo, no estamos dando el servicio propiamente tal como el servicio sanitario rural propiamente tal, sino que se está complementando con un camión aljibe. En la recuperación temprana hubo despeje y desembanque de cauce obstruido, encauzamiento y refuerzos de ribera y distintos trabajos que pudieron comenzar a realizarse una vez que bajaron los caudales y permitieron el ingreso de maquinaria. Sin ir más lejos, en la región metropolitana, donde estuvo todo el problema ahí en el puente Mapocho, con la ruta que viene hacia acá, decirles que no pudimos entrar hasta 3 días después porque las máquinas se quedaban embancadas y por lo tanto no podían operar. Y eso es lo que nos complejiza. Quiero poner un ejemplo de lo que señalaba la ministra respecto a zonas que nos han complejizado. Se ha escuchado mucho de la zona La Manresa. Esta es una construcción en zona de riego y lo que está en pantalla, en Talagante, sí, gracias ministra. Lo que está en pantalla, como pueden ver, esta zona que está aquí dibujada es la zona de riesgo de área de inundación, que está así en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Entonces acá, y la población de la que estamos hablando está en este recuadro rojo. Contarles que con un ejemplo de la región de Mataquito, los tenemos para las distintas regiones, pero pueden ver las 2 etapas en lo que significa el trabajo en cauce. Primero tenemos todo el trabajo de recuperación y reconstrucción,
que tiene relación con la restitución del eje hidráulico que nos permite que el río pueda nuevamente trasladar sedimento en un escurrimiento natural. Todos los puntos azules que están ahí dicen relación, por ejemplo, solo con el río Mataquito, y son obras que estaban en proceso cuando vino este segundo frente. Y los rojos son todas las etapas de defensa fluviales que tendríamos que hacer en el río para poder tener un mejor manejo y una mejor gestión del río. En el sistema frontal de agosto tomamos distintas medidas. ¿Cómo nos preparamos? Primero hicimos un monitoreo de puntos vulnerables, coordinamos con las municipalidades para tener información oportuna de las afectaciones, hubo apoyo técnico a los organismos de emergencia. Además, se contó con maquinaria que permitió realizar pequeñas intervenciones de refuerzo en algunos puntos vulnerables, algunas facilitadas por la propia Dirección de Vialidad, ya que nosotros no tenemos administración delegada, y estas medidas se complementaron con descargas controladas de los embalses. En el caso nuestro, por ejemplo, en el caso de Ancoa, que pudimos dar la alerta varios días antes. También paralelamente a los trabajos que se encontraban en ejecución del primer sistema frontal fueron los que nos sirvieron como medidas de mitigación ante los eventos de desbordes ocurridos. Si estos trabajos no hubiesen estado en ejecución, las afectaciones habrían sido, sin lugar a duda, muchísimo mayores. Esto nos permitió más que nada tomar las medidas pertinentes para proteger a la población en el sentido de poder tener los tiempos suficientes para las evacuaciones preventivas que hizo Senapred. Aquí tenemos otro ejemplo de medidas directas, maquinaria. Este es el caso del Canal Santa Marta en la región metropolitana, un punto focal de uno de los 11 puntos que tenemos como Ministerio de Obras Públicas que resguardar. Y aquí, a menos de una semana de haber limpiado, porque habíamos hecho trabajo de despeje justo la semana anterior, nuevamente nos encontramos con basura. Y ese es un problema al que nos vemos enfrentados en los cauces habitualmente. El sistema frontal de agosto nos trae un total a la fecha de 220 afectaciones en los distintos productos que manejamos como Dirección de Obras Hidráulicas. Aquí quiero decir que es a la fecha porque aún no hemos podido levantar todas las afectaciones dado que no han bajado los caudales y probablemente nos encontraremos con algunas otras zonas de inundación o desborde una vez que estos bajen y las podamos identificar. Tenemos en total ahí distribuido por las distintas regiones, incluso sumamos los ríos que está afuera, pero igual que en el sistema anterior, nosotros sumamos Araucanía dentro de las medidas a atender, porque siempre que hay una afectación estamos respondiendo como Ministerio de Obras Públicas. Aquí está la comparación entre junio y agosto. Pueden ver que en junio las afectaciones ocupan una mayor área y estas son de nivel medio. En cambio, en las afectaciones de agosto podemos ver que están más concentradas en las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble, y son de mayor gravedad, que son los puntos rojos precisamente que muestra esta comparación de afectaciones. Eso es lo que yo quería señalar. Y respecto a la pregunta de el diputado Coloma y cómo estamos utilizando los recursos, decirle que en la primera emergencia que tuvimos un primer presupuesto aproximado, era de 72.000 millones, sin embargo llegamos a cursar fichas por 27.000 millones cuando vino esta segunda afectación, de los cuales 17.000 millones son en cauces. Decirles que todo eso se hizo con reasignación de aquellas obras que precisamente por las mismas afectaciones no íbamos a poder desarrollar. Sin embargo, en esta segunda afectación estamos evaluando, tenemos que volver a ver cuántos metros vamos a necesitar, tanto de horas máquina para poder construir pretiles sencillos en lo que es precisamente el encauzamiento, pero después vamos a tener que revisar todo lo que dice relación con ya las defensas fluviales y los metros de construcción, y por lo tanto aún estamos en evaluación como para dar una cifra exacta. Esperamos tenerla a la brevedad. Los equipos están en terreno, están revisando, están trabajando y tenemos de base las fichas ya construidas en la primera afectación de junio. Eso es, presidente, lo que... Directora, disculpe, solamente un comentario. Los expertos en climatología dicen que este fenómeno llegó para quedarse. Exactamente. Se habla de una corriente del Niño al menos 5 años continuo. Por lo tanto, la inversión tiene que ser bastante fuerte, porque de lo contrario vamos a tener cada vez que haya
vamos a estar ahí. Sí, eso es importante, señora. Entonces hay que revisar ya en el presupuesto, todo como lo dijo el diputado. Es importante lo que señala usted, presidente, respecto de los recursos, y también es importante la planificación territorial que hagamos. Tenemos que mirar estas obras desde otra perspectiva, con un escenario de cambio climático, y que es necesario tener en cuenta a la hora de tomar las decisiones de cuáles son las obras que vamos finalmente a entregarle a la ciudadanía como soluciones definitivas. Y la oportunidad también tal vez la de Huachi, ahí tenemos un tema también con el tema de los servicios sanitarios, ministra. Sí, te le voy a dar la palabra al director de Vialidad. Ya, presidente, diputada, diputados. Bueno, primero partir con la gracias, bueno, no podemos decir gracias, pero con el evento de junio pudimos generar entonces una planificación para poder enfrentar el evento de agosto. Tiene que ver con medidas de mitigación, preparación y ahí poder atender un poco más rápido, ¿cierto?, más cercano al territorio. Y eso, ¿cómo lo llevamos a cabo? Justamente a nivel territorial, y teniendo ya identificadas del periodo anterior el mapa de dónde estaban las emergencias, pudimos ir región por región, trasladar las maquinarias y acercar las maquinarias. En el caso de la Dirección de Vialidad cuenta con una administración directa, por lo tanto pudimos disponer de más de 500 equipos, ¿cierto?, que pudimos trasladar entonces al territorio. Los trasladamos hacia la cordillera, en los sectores que ya teníamos identificados anteriormente, como les decía, región por región. Trasladamos maquinarias y personal. En total, si comparamos los dos eventos, entre junio y agosto, nosotros en el primer evento de junio, ahí están las regiones, tuvimos 336, lo cual se concentró entre el Maule, Biobío como regiones más afectadas, junto con la metropolitana. Después, en el evento de agosto, vemos que el Maule duplicó prácticamente las afectaciones del evento anterior, y O'Higgins también aparece el doble. Y O'Higgins, efectivamente, y O'Higgins concentró también la segunda mayoría de las afectaciones, y después le sigue Ñuble con la metropolitana. Entonces, en total, en la segunda afectación tuvimos 488, de los cuales 68 se repiten en los mismos puntos, ¿ya? Por lo tanto, haber podido acercar al territorio y la maquinaria nos permitió justamente poder avanzar bastante más rápido en la recuperación temprana. En este gráfico pueden ver día a día cómo se fue dando la recuperación temprana desde el día 21, cómo desde el día 21 ya nuestros equipos, al estar presentes en los sectores, pudieron recuperar durante el mismo día 83 afectaciones, y así día a día, si bien fueron aumentando, ¿cierto?, las afectaciones, a la vez también se iban aumentando las resoluciones tempranas, llegando así al día de ayer a última hora de la noche, haciendo un cierre, ¿cierto?, de casi el 70% ya de las afectaciones, que podríamos decir las afectaciones más pequeñas, son las derrumbes, árboles que finalmente igual cortan los caminos y que son súper necesarias atender a la brevedad, porque resolver esas afectaciones permiten después llegar a los puntos donde hay otro tipo de afectaciones como agua potable, otras cosas. Por lo tanto es súper importante poder resolver esto, si no, no hay camino y no podemos acercarnos al territorio. En lo que es de todos los recursos desplegados, nosotros, como les comentábamos, hicimos un despliegue, y en total nosotros logramos desplegar, aquí están por contrato y por regiones, en total nosotros desplegamos más de 500 maquinarias y más de 800 personas. Hicimos un despliegue incluso de maquinaria de otras regiones para poder justamente reforzar un poco las afectaciones que sabíamos que íbamos a tener y la necesidad de maquinaria. Por lo tanto, logramos traer maquinaria desde Puerto Montt, desde Los Ríos y de la 9ª región. Pues se estimaba que este frente iba a llegar justo hasta la 8ª, por lo tanto pudimos traer maquinarias antes. Un ejemplo claro fue justamente el puente Tres Arcos, que se pudo habilitar con una de las maquinarias que se trajo desde Puerto Montt. Hoy día estamos trasladando también, por ejemplo, puentes mecanos desde Tarapacá, y lo estamos llevando también al Maule, porque varias afectaciones ya hemos planificado poder resolverlas a través de puentes mecanos. Entonces hemos, digamos, de distintas partes del país traído equipos y refuerzos justamente para poder atender y resolver. Como medidas hacia adelante que estamos haciendo ahora, aquí hay algunos ejemplos de las afectaciones típicas. Afectaciones típicas en los puentes, que a veces no es el puente el que está afectado, pero sí el acceso al puente, como esta,
de estas afectaciones tuvimos muchas. O sea, los puentes quedaron intactos, como el caso del puente de Tres Arcos, pero el acceso al puente se vio cortado. ¿Por qué? Porque el río, como lo comentaba la directora, ¿cierto?, tomó un área, un cauce mucho más amplio, ¿cierto? Por lo tanto, el puente, como quien dice, quedó pequeño y cortó por los lados. Ahora, este tipo de afectaciones son varias que hemos ido resolviendo rápidamente, como el caso del puente Tres Arcos, ¿cierto?, que ahí se ve claramente casi un poquito más de 40 metros, ¿cierto?, que literalmente el río amplió su cauce, pero también se pudo hacer una recuperación rápida de este proyecto. Aquí tenemos otro, el puente Coinco, que también tuvo problemas en su acceso, también el puente no tuvo ninguna afectación, y por lo tanto esto el mismo día, la semana pasada, pudimos habilitar al menos parcialmente el tránsito por el lado poniente de la pista, ¿cierto? Y con eso darle conectividad a la gente que sí estaba aislada por el lado norte, porque por el lado norte había una alcantarilla y prácticamente se había cortado completa esa. Entonces, así, digamos como resumen, hoy día lo que estamos haciendo, ya atendimos lo más inmediato y ahora lo que estamos haciendo es, del total del 30% de las afectaciones que nos quedan, la estamos interviniendo por un lado con la administración directa, y por otro lado también hemos desplegado equipos de profesionales un poquito más expertos, digamos, para justamente hacer inspecciones que tienen que ver con el estado de puentes que colapsaron, buscar las soluciones, y por lo tanto hemos armado 3 equipos de trabajo que hoy día han visitado las regiones partiendo del extremo sur y están entonces haciendo un levantamiento para poder también apoyarnos a través de tratos directos con empresas privadas y poder ya atender las cosas mayores. Entonces, por un lado, Director, disculpe, ¿nos puede hacer llegar la información a los diputados que pertenecemos a esas regiones para que son sobre todo en la zona de catástrofe, de la 4ª región hasta Ñuble? Claro. Por separado para que podamos tener información. Sí, tenemos la información separada, sabemos región por región las afectaciones. Por ejemplo, en el caso del Maule, que es la más afectada, hemos podido resolver solo el 30% de las afectaciones, es la que estamos más retrasados, digamos, porque es la que concentra más de 200 puntos de afectación. En la otra región hemos avanzado mucho más rápido. En el caso del Maule tenemos varios puentes con problemas mayores y es donde hemos desplegado los puentes mecanos para al menos 2 de ellos tratar de resolverlos con ese tipo de soluciones. Así que muchas gracias. Respecto a los no enrolados, ¿iba a contestar? Sí. Sí. Ya, respecto de... Bueno, no, lo que pasa es que en Lolol me decía el alcalde, al 70% de los caminos están afectados ahí. Sí. Bueno, en el caso de caminos no enrolados, nosotros podemos actuar en forma inmediata y sin que nos pidan, ¿cierto?, con nuestras propias maquinarias, todo en todo lo que es caminos enrolados. Cuando son caminos no enrolados, ahí la autoridad, digamos, los delegados presidenciales tienen atribuciones para poder pedir ayuda a otros servicios. Entonces ahí dependemos nosotros de los delegados para ir gestionando y coordinando. Pero existe la solución. Existe una alternativa cuando hay emergencia. Así es. Sí. Producto de la misma emergencia. Y ahí verá el delegado quién es el que más puede acercarse a atender o cosas. Diputado, ahí sí. No. Sí. No. Perdón, hay un punto, presidente, o sea, yo entiendo el punto que hace, pero al final desliza lo siguiente, que no es menor. Cuando hay emergencia, sí, el tema está en que cuando pasa la emergencia, una emergencia que no se ha resuelto, no sé si se considera que esa emergencia está resuelta o no. O sea, yo creo que la emergencia continúa, pero en este caso para ellos no continúa. Por eso es que esto es a solicitud de los delegados presidenciales. Sí, pero es en emergencia. Es en emergencia. Entonces, sí, ahí habría que extender el sentido de emergencia por un tiempo más para que puedan participar otros actores. Gracias, diputado. Bien, ministra, ¿usted le voy a ofrecer la palabra a alguien más? Sí, ¿no? Diputado Borqui, ¿usted quería hacer? ¿Sí, diputado? Sí, presidente, gracias. Estimada ministra, a los directores nacional de vialidad, de obra hidráulica, lo más probable es que está el director nacional de Senapred. Bueno, yo como estoy en esta comisión voy a hacer el puente entre la comuna de Gualeguay, especialmente con su alcaldesa, la señora Cristina Espinosa Ojeda, que le ha enviado oficio a su excelencia el presidente de la República y a todas las autoridades regionales en la región de los lagos, estimado presidente.
Por su intermedio quiero contarle que el día martes 22 de agosto, la ruta 7 en el kilómetro 42 de la provincia de Palena, ¿no es cierto?, por remoción en masa de grandes proporciones, se cerró. Hoy día tengo, ahora en la actualidad, nuevamente hay remoción de masa ahí en el sector. Y mire, y lo más paradójico, que la ministra dio una frase y dice, tenemos que reflexionar. Y esa reflexión, estimado presidente, lo quiero hacer con lo siguiente. Mire, lo único que pide la alcaldesa es que se comunique con ella, es que le den información a la alcaldesa de la comuna, que sepa los horarios de los cambios en el Ministerio de Transporte de la embarcación, que hoy día, ¿no es cierto?, que antes salía periódicamente, hoy día sale 5 veces en el día. Le cambiaron un tramo que tienen que hacer por transporte marítimo que era de media hora a 4 horas. Si no, tienen que salir vía terrestre a Pueblo en Cochamó. Y como hoy día todo está saliendo por Pueblo Cochamó, hoy día el camino en ese sector, ministra, que es la ruta B corta 69, está, ¿para qué le digo cómo está? Porque se ha ocupado mucho más. Y hoy día lo que vi y escuché ahí es que la máquina de Puerto Montt o la maquinaria de Puerto Montt, lo más probable es que solidariamente está en esta zona donde hay más catástrofe. Pero lo único que quiere la alcaldesa, estimado presidente, es que le informen. Senapred sesionó. Yo tengo mi aprehensión y lo dije en alguna comisión. El señor Verges, director regional de Senapred, sigue trabajando en la región. Y yo tuve muy mala experiencia cuando he sido otras veces autoridades con él en la cabeza de las emergencias, especialmente en la provincia de Chiloé y en la provincia de Palena. Sesionaron en Senapred y no le informaron a la alcaldesa, ni siquiera la citaron, no la han llamado por teléfono, no le han enviado oficio, no le han enviado correo, de todas las situaciones que ha tenido esta emergencia. Entonces, del 22 de agosto, y estamos ahora, ¿no es cierto?, ya ha pasado una semana, y por lo menos esa autoridad se merece que le informen si hay cambios de horario para su comunidad, si hay cambios de ruta, si hay cambios, ¿no es cierto?, o si hay intervención, o si hay una solicitud que quieren hacer desde el punto de vista de la región, ¿cómo no le van a informar? Entonces yo lo único que pido y quiero hacer, vuelvo a insistir, el puente de la alcaldesa de Gualeguay en esta comisión, es que por favor le informen de todo lo que está sucediendo con la emergencia. Hoy día nuevamente hay remoción en el mismo sector, nuevamente remoción de masa. Entonces, por favor, que las autoridades regionales tengan la deferencia de entregarle la información a la alcaldesa, que es la primera autoridad en la comuna, si ella es en el territorio. No pido que estén constantemente allá, porque sé que hay emergencia aquí en el centro de nuestro país, pero por lo menos que la informen y le entreguen la información correcta, y si hay alguna modificación en temas de transporte marítimo o temas especialmente con la ruta Pueblo-Cochamó, le informen a la alcaldesa para que ella pueda comunicarle a su comunidad y a sus vecinos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Borges. Diputada Emilia Nullado, ¿tiene usted la palabra? Muchas gracias, presidente. Solamente quería hacer una consulta a usted y también al director nacional de Vialidad con respecto a esos caminos que dicen que no son enrolados y que no están considerados. En la experiencia en la región, al menos Vialidad y los municipios podían definir a través de un decreto de un alcalde determinado para señalar que son caminos que pueden transformarse en caminos públicos y que en este caso pudiera intervenirlo Vialidad con la comuna respectiva. Entonces, definir que son caminos de uso público. Entonces, al definir que son caminos de uso público, significa que el camino queda expedito para que se pueda llevar a cabo un proyecto determinado, y en eso tanto las municipalidades como las autoridades, en este caso de Vialidad, pueden intervenir con recursos. Lo señalo porque hay situaciones que se pueden solucionar de esa manera, pero tiene que haber ahí un decreto alcaldicio. Lo otro que quisiera que en otras comunas se ha aplicado, le señalaba a la señora ministra
antes de ingresar a esta sesión, que es un oficio que ingresé la semana pasada para que pudiera tomar conocimiento y entregar una respuesta con respecto al Liceo Carmela Carvajal. Los alumnos están movilizados, ya hicieron su paralización de acuerdo a la información que le entregara el alcalde, pero la verdad es que como está hoy día en el equipo de arquitectura del MOP, entonces también es preguntarle a la señora ministra, tal vez dentro de estos días nos puede entregar una respuesta concreta. Eso. Gracias, diputada Milano Higuado. Ministra, antes de esforzarle la palabra, un comentario con respecto a lo que pasa en distintas regiones. Usted se da cuenta, en región de los lagos, región de la Araucanía, región del Ñuble, y la llevo a mi región porque los Juegos Panamericanos se vienen encima. Y Pichilemu está muy preocupado, y usted también, que fueron afectados la gente de Pichilemu en su entorno. Los caminos de acceso se ven muy mal estado, preocupante. Estamos a 2 meses o menos. Y el alcalde Cristian Pozo me llamaba y me decía, ojalá urgente, por favor, porque incluso hay un tema de conectividad. Sector del Maqui, hay un puente pendiente allí, se hablaba de la posibilidad de un puente Mecano. Y también hay un tema de conectividad, porque incluso hay vecinos que tienen que trasladarse hasta la comuna vecina de Paredones para llegar a la ciudad de Pichilemu, donde va a ser sede de los Juegos Panamericanos. Eso, ministra, para que usted, por favor, nos dé respuesta. Bueno, el micrófono, por favor. Es solo para pedirle al director de Vialidad que tome el tema que plantea el diputado Borges, que me comentaba, y no sé si podemos averiguar algo del Liceo Carmela Carvajal, o lo vemos, o le contestamos el oficio a la diputada. Y tome nota de lo de Pichilemu. Perfecto. Gracias, ministra. ¿Sí? Ya, diputado, mire, estábamos justamente hoy día en la mañana en contacto con nuestro director regional, con el Ceremi, quienes se trasladaron justamente al sector de esta nueva falla. Por lo tanto, justamente están haciendo una evaluación y poder en el fondo tener respuesta a muchas de las preguntas de cuánto tiempo requiere, qué acciones hacer y todo eso. Por lo tanto, le vamos a pedir que ese informe se lo puedan también entregar a la alcaldesa para que tenga también información directa de lo que está pasando en el sector. Por otro lado, también quería comentar de los caminos no enrolados, que si nos salimos de la emergencia, ¿cierto?, y entramos en el mundo normal, existe una alternativa de enrolar caminos, que lo dio la ley de presupuesto, sí, pero está restringida a caminos que cumplan ciertas condiciones. Una de las condiciones es que se tienen que entregar esos caminos, digamos, esos caminos generalmente nacen de subdivisiones de terreno, y normalmente el terreno, yo soy dueño de mi terreno y hasta la mitad del camino lo dice. Entonces, en estricto rigor, si bien el camino es de uso público, pero el dueño es un privado, entonces la condición que se puso es que ese camino tiene que ser entregado al Estado. O sea, se tiene que, como quien dice, entregar el título de dominio del terreno. Pero hay muchos caminos, disculpe, director, que están inscritos a nombre del SAC, que son de la reforma agraria. Sí, entonces son caminos. Sí, por eso estamos hablando de los casos de los típicos que son zona central del país. Claro, que muchos de ellos, entonces hay una condición que tiene que cumplirse, que es bien restrictiva, hay que decirlo. Entonces, yo creo que en la ley de presupuesto hay que discutir una reforma, porque en realidad, igual nosotros, hay que decirlo también, pues, nosotros tenemos 80.000 caminos y con estos caminos extras que sean de la reforma o de privado y muchos otros, llegaríamos a una red que supera los 100.000 kilómetros, lo cual en el fondo también va a requerir mayores recursos, porque sí, igual es bastante más grande la red que existe de caminos. Sí. Sí. Y con respecto a Pichilemu, me dijo la ministra que lo iba a ver. ¿Sí? Sí. Sí, eso tomamos nota para revisar en detalle, ¿sí? Sí. Sí. Diputado Camaño. Sí, bueno, para complementar, presidente, creo que, bueno, a raíz de la emergencia y lamentablemente estamos viendo la tecnología que nos ayuda un poco a prever situaciones climáticas que se nos vienen. Creo que también en esta comisión no solamente tenemos que enfocarnos directamente en lo que es obras públicas, sino que también hacer un llamado nosotros desde nuestros distintos roles a los gobiernos regionales, que ahí también hay un tema muy importante en relación a cómo nos coordinamos, cómo trabajamos mancomunadamente entre los servicios del Estado, pero también los gobiernos regionales.
porque lamentablemente funcionamos sobre el daño y no hay una planificación de ello. O sea, reaccionamos cuando las cosas pasan. Y acá donde hoy día se hace evidente que tenemos que tener sí o sí un ordenamiento territorial, y con este ordenamiento empezar a ver dónde poner dónde poner de manera, con el tiempo, de manera responsable los sectores poblados, qué sé yo, pero también hacer una activación de lo que es el ERD, que es el Plan Regional de Reducción de Riesgo y Desastres, que eso es súper importante, que no todos los gobiernos regionales lo tienen actualizado, y creo que ahí es algo muy clave que tenemos que también trabajar muy de la mano, y también la invitación obviamente a través del Ministerio de Obras Públicas para generar mesas de consenso, de acuerdo, para ver cómo canalizar las distintas ayudas, y estas ayudas que también tengan una planificación, porque... O sea, yo creo que aquí no puede haber una persona malintencionada que pueda decir, no, es que el gobierno no hizo estas cosas, porque no, acá hay un tema que va más allá del gobierno, de este o cualquier otro gobierno, que es el calentamiento global, que es todo lo que se está generando a través de lo que el cambio climático está generando, y nadie nos dice si esto va a parar hoy, va a parar mañana, o definitivamente llegó para quedarse. O sea, a lo que nosotros tenemos que abocarnos es precisamente ver una planificación y un resguardo, ser preventivo más que reactivo. Y esa es una carencia del país, que somos reactivos. Lo hemos visto para los terremotos, lo hemos visto para los incendios. Pasan las emergencias y aquí nada pasó, y seguimos la vida como que aquí no hubiese pasado nada. Y creo que ahí hay un tema muy importante a abordar. El diputado Carlos Bianchi decía un tema bien que ahí como que lo dejó dando bote, lo voy a tomar, porque efectivamente el tema de los caminos enrolados, no enrolados, perdón, es un tema muy delicado. Y perdonen que sea muy autorreferente y siempre cita mi región. No estaría. Exacto, porque es una condición muy compleja que nosotros tenemos. O sea, gran parte de los caminos no están enrolados. Y hoy día tenemos a municipios que literalmente administran pobreza, con recursos que no tienen, adicionales, para poder ir en ayuda de conectar estos caminos que muchas veces se perdieron. Les puedo dar el ejemplo en el sector La Montaña, la comuna de San Fabián de Alico, que estuvimos con unos concejales y literalmente ese camino desapareció. Y es un camino no enrolado. Y ahí vamos a tener que ver cómo llegar con ayuda, porque de repente, así como dice el diputado Bianchi, cuando la emergencia está activa, claro, ahí está la posibilidad de apalancar recursos, pero cuando la emergencia pasa, después se nos olvida. Y es ahí donde quizás tenemos que ver la forma de canalizar las ayudas y ser lo más certero posible para terminar la emergencia cuando realmente se den solución a cada uno de los puntos críticos y conectar realmente a cada una de las localidades. Yo creo que ese es uno de los desafíos mayores, porque dicen que durante estos días viene otro frente de mal tiempo. Dios quiera que no sigamos lamentando más situaciones y sobre todo víctimas fatales que si bien han tenido contención, pero se siguen incluso perdiendo vivienda, infraestructura, y que eso, por más que lo intentemos, es la fuerza de la naturaleza que hace lo que quiere, literalmente. Por eso creo que ahí tenemos que también hacer un esfuerzo mancomunado de ver esto, una planificación a largo plazo, y no solamente estar resolviendo los problemas que están pasando en el minuto. Así que eso como una pequeña reflexión, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Sí, así, es un tema muy importante para nosotros, ministra. Por lo tanto, usted comprenderá que yo en un momento también lo planteé en la mesa técnica en San Fernando, cuando estuvimos, de que también invitar a la mesa a sentarse a la Asociación de Canalistas. Lo dije más de una oportunidad, pensando justamente que ellos tienen una mirada local de los lugareños, que tal vez no son ingenieros, pero tienen mucho conocimiento sobre el comportamiento de los cauces, de los ríos. Sí. Diputado Mulet, después el diputado González. Sí. Gracias, presidente. Buenas tardes, señora ministra, señor director, funcionarios y colegas. No, yo solo reafirmar una cosa que entiendo que la señora ministra sabe y el señor director debería también. Yo vengo llegando, entre paréntesis, del norte, de Huasco. Fui al funeral de un amigo ex concejal y pasé de nuevo por la ruta C46. Yo sé, señora ministra, que usted sabe, ha sido visitada por diversas autoridades y el señor director también. Entonces traigo el encargo nuevamente, ¿cierto?, de pedirles que esas obras de emergencia, urgencia, se hagan antes del 18 de septiembre, que son las obras esas para proteger de un contrato que quedó abandonado y que usted conoce. Solamente
cumplo con reiterar eso. Estuve recién, en la mañana, como a las 12, con el alcalde Huasco y me pidió, diputado, si va a la comisión no se olvide de plantear esto, así que reitero eso. Usted sabe la importancia que tiene, el director también, antes del 18, porque si no ahí van a haber más desastres de los que ya han habido, así que solo eso. La ministra, presidente, sabe el tema y quise yo recordarlo, y el director de vialidad también. Gracias, diputado. Muchas gracias. Gracias, ministra. Sí, comentarle que está conectado, recuerden, Senapred. Entonces, sí, queríamos ofrecerle la palabra al director nacional de Senapred. Está por allí. Vamos a retirar, sí, esa presentación. Esta presentación la podemos retirar. Sí, por favor, para que podamos. Don Álvaro Ormazábal. Sí, bienvenido. De la comisión, saludar a la ministra, a todos los directores del servicio, y un agrado. Si me permite, presidente, poder hacer una breve presentación. Sí, disculpe, la ministra se retira a la subcomisión justamente para atender estas demandas. Gracias, ministra. Ahora sí, don Álvaro. Muchas gracias. ¿Están viendo, presidente? Ahora sí, ahora sí. Presidente, antes de comenzar, yo creo que es muy importante destacar el trabajo. Tenemos muy claro nosotros como servicio que hay una serie de actividades que hay que realizar en lo que es la etapa de prevención y mitigación. Ese es el principal desafío que hay. Pero también es importante reconocer que hay harta obra. Ahí, viendo que está el director de vialidad y otras autoridades, hay obras que se han hecho en el país, y eso es importante tenerla presente, como los muros de contención aluvionales en Antofagasta, en Tarapacá, en la quebrada Macul, los mismos trabajos de defensa fluvial en el sur del país, porque la magnitud del evento que tuvimos fue un evento importante. Muchos datos muestran que fue un evento histórico, y la idea es poder trabajar, y lo decía recién un integrante de la comisión, lamentablemente esto viene, y esto ya no se retrocede. Todas las emergencias que se están presentando se van a ir presentando cada vez más en forma más permanente, en forma más rápida y cada vez en forma más fuerte. Solamente una pequeña muestra, presidente, de lo que se fue realizando, pero porque es importante dar el contexto, que mientras el día 16, cuando se recibe la primera alerta meteorológica, a las 2 horas ya se constituyó la primera mesa técnica con todos los integrantes de las comisiones correspondientes, y posteriormente el día 17, cuando ya se recibe la alarma meteorológica, a las 2 horas estaba sesionando el COGRID. Que es lo importante, que claro, el 17 estaba sesionando el COGRID, y en forma inmediata, en cuanto terminó el COGRID, se hizo una reunión técnica de inmediato con los gerentes y representantes de los embalses, donde participaron todos los organismos técnicos, y que permitió ya hacer la liberación de agua de estos embalses, indudablemente con los datos técnicos que se tenían a la vista en ese minuto. Eso es importante porque permitió hacer efectivamente la liberación de agua que hacía la ministra, y que permitió poder hacer una liberación con los datos técnicos que se tenía hasta el minuto. Y por otro lado también se hicieron los abastecimientos, se le adelantaron los stocks a las regiones según los requerimientos que habían estado llegando de parte de ellas. Nosotros mantenemos a lo largo de todo el país nuestras bodegas con un stock mínimo de emergencia. ¿Por qué mínimo? Porque lamentablemente los elementos PETS, por un aspecto de cuidar el patrimonio, en general se le adelantan en los elementos solamente cuando hay alguna emergencia que ya se podría decir que esté pronosticada, en este caso de las emergencias meteorológicas. Se enviaron 170 mensajes SAE, lo cual es muy importante porque efectivamente permitió salvar la vida de las personas, poner la gente a resguardo considerando la magnitud del evento, y eso es realmente algo que hay que mejorar. Hay que mantener los mensajes SAE porque realmente es un mensaje que permite salvar la vida de las comunidades. Hasta el minuto hay un detalle de todas las cosas que se han ido entregando en los municipios, según los rendimientos que están llegando. Es importante que hasta el día de hoy se han entregado solamente en especies, distintos elementos, más de 5.200 millones de pesos. Se han mantenido las horas de vuelo. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo: se han entregado más de 30.000 kits de alimentos, más de kits de aseo, también está cerca de los 30.000, que van directamente orientados a permitir salvaguardar la vida de las personas. En horas de vuelo también, cerca de 714 millones de pesos que se han financiado en horas de vuelo, que esto permite, y lo vinculo con lo que decía el director de vialidad, efectivamente esas rutas, específicamente en la región del Maule, que están más con problemas de conectividad, ha permitido llevar el alimento y también hacer más de
400 personas que han sido extraídas por los medios aéreos del lugar. Así que esto nomás, unas muestras nos han llegado de varios alcaldes que en general se han sentido integrados y han querido enviarnos, nos han llegado 12 mails de distintos alcaldes, de la gran mayoría de la región del Maule, destacando el trabajo que se hizo de preparación porque se le adelantaron los medios. El problema es qué pasó, que toda esta precipitación excedió todos los márgenes históricos. Aquí hay que considerar que hay una estación en Chillán Viejo que marcó 580 milímetros de agua caída, siendo que lo que estaba pronosticado eran 200. Y el margen anterior eran menos de la mitad. Lo que anterior había, históricamente, había recibido esa estación era cerca de 250 milímetros caídos de agua. Así que eso era darle el contexto, presidente, y quedo abierto, por supuesto, a responder todas las consultas y preguntas que estimen necesarias. Gracias, don Álvaro. Se ofrece la palabra, diputado Mauro González. Gracias, presidente. Un gusto saludar al director de la Senapred. Por su intermedio, presidente, preguntarle sobre la situación de la región de los lagos. Estamos muy preocupados sobre los derrumbes que estamos teniendo información del sector de la carretera Austral. Hace 7 días hubo un derrumbe, hoy hubo otro derrumbe. La pregunta es, ¿qué acciones, informes, estudios pretenden hacer? Porque más allá de recuperar el tránsito, más allá de la conectividad, que es muy importante entre Gualeguay y la provincia de Yanquihue a través de la vía marítima, la pregunta es ¿qué vamos a hacer en relación a evitar o conocer si la gente está en riesgo o no de otros derrumbes a futuro? Yo no sé si eso tiene relación con algún informe o estudio de peligros geológicos, con Cernageomin, con ustedes. No sé qué información tiene usted, director, que nos podría aportar en relación a esta preocupación que está ocurriendo en la comuna de Puerto Montt, en el sector de Chaicas, en la región de los lagos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Mauro González. Diputado Fernando Borges, vamos a hacer algunas consultas para que las tome nota, por favor, don Álvaro, y así pueda responderle a los diputados. Diputado Borges. Sí, yo voy a ser bien directo y en este sentido el tema relacionado con la comuna de Gualeguay, con lo que hablaba mi colega diputado González, pero también quiero ser bien directo si es que a usted le informa al señor Berges sobre lo que está pasando y ocurriendo en la región de los lagos, porque yo tengo muy mala experiencia, especialmente cuando él trabajaba en ONEMI y ahora Senapred, porque siempre llegamos tarde a la emergencia. Acá hay un reclamo especial de la alcaldesa de la comuna, que se conformó la contingencia y el plan de Senapred en la provincia de Palena y en la comuna de Gualeguay, y nunca fue considerada ni siquiera en el comité de emergencia regional o ahí provincial a la alcaldesa de la comuna. Entonces tomaron decisiones y por lo menos por deferencia podrían haberle comunicado por alguna vía telefónica, correo o por algún WhatsApp de qué iban a ejecutar desde el punto de vista de que se iba a cambiar la modalidad de transporte marítimo, que iban a cambiar los traslados, que iban a cambiar la modalidad de cómo trasladarse a la comuna de Gualeguay. Era por lo menos de una deferencia del director regional de Senapred de haber informado a la alcaldesa. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Borges. Director, alguna consulta quería hacer con respecto a lo que sucedió en la localidad rural de la comuna de Placilla, en la región de O'Higgins, donde hay una escuela y una posta rural que quedaron bajo el agua. Allí estuvimos recorriéndola junto al concejal Armando Rebolleo hace unos días y la verdad es que es distinto hablar de caminos, hablar de emergencia en los enseres, hablar de las fichas, pero otra cosa es ver estos servicios públicos también, cómo se habilitan o cuál es la forma en que lo ha planteado el gobierno regional. Hoy yo he estado en contacto con el delegado regional, pero también con el director regional de Senapred, don Marcelo Montesino. Me gustaría escuchar de sus palabras de qué forma, ¿no es cierto?, van a abordar estos temas de estos servicios públicos, don Álvaro.
Muchas gracias, presidente, por las consultas, por su intermedio y respondiendo ahí las distintas antecedentes. Sí, bueno, nosotros efectivamente tenemos un sistema descentralizado. Eso es importante, que la nueva ley establece un sistema descentralizado donde cada región funciona a través de los COGRIP regionales, también a través de los COGRIP provinciales y también de los COGRIP comunales. Eso es importante. Efectivamente, hay lugares que tienen zonas de riesgo. Hay el primer lugar que se indicaba, está muy cercano a Puerto Saavedra, que estaba ahí en el lugar. Y efectivamente son amenazas permanentes, y eso es importante, que entre los desafíos que tenemos el servicio es la elaboración, estamos esperando que salga el reglamento de la Contraloría, la elaboración de los distintos mapas de amenazas que tienen que hacer los servicios técnicos, que eso es relevante, y también los mapas de riesgo. Pero ahí tiene algo muy importante, que no es necesario estar esperando esto, así que voy a consultar con la región, porque efectivamente se puede pedir de inmediato que vaya un equipo Cernagiomín para que pueda hacer el análisis correspondiente de inmediato. Si no estoy diciendo que haya que esperar toda esta parte burocrática, no, sino que voy a tomar contacto. Se puede pedir, tenemos contacto directo con Cernagiomín y lo estamos haciendo en la región de más al sur, que vaya un equipo directamente, puede determinar la amenaza, y en base a eso inclusive se pueden hacer perímetros de seguridad, tal como se han hecho en otras localidades, y también ver el tema de cómo darle o diseñar en conjunto con los servicios públicos las obras de ingeniería que permitan minimizar el riesgo. Esa zona del sur, específicamente Puerto Montt, Coyhaique, es zona que donde la gente tiene un arraigo bastante grande. Hemos tenido casos Chaitén, por ejemplo, donde la gente la hemos tratado de sacar de ahí, hemos visto que la gente ha vuelto, porque tienen el arraigo y que se entiende totalmente, pero yo me comprometo a ver el tema específico de este sector, y también me comprometo a ver lo que decía el diputado por la comunidad, para ver qué pasó con la alcaldesa y por qué no lo convocaron. También quiero ver el estado en que ella tiene sus planes de emergencia. Hay que recordar que hay un plazo que puso la ley, que el día 7 de agosto todos los municipios tienen que tener los planes de emergencia y los planes de reducción de riesgo. Entonces, por tanto, también en qué estado tiene esa comuna esos planes, porque en esos planes precisamente donde se tiene que hacer la identificación de los riesgos y se tiene que ver cómo se interactúa dentro de la institucionalidad. Es importante también que los municipios tienen que conformar su comité, y también los alcaldes, al conformar su comité, pueden convocar a cualquiera de los integrantes de las autoridades regionales, pueden convocar a los CEREMI que vayan y le den cuenta efectivamente sobre las consultas que tengan. Así que eso es bastante importante, presidente. Y sobre lo de Placilla, sí, estamos en conocimiento. Yo precisamente mañana me traslado a Ñuble y tengo considerado pasar por la región de O'Higgins para conversar efectivamente varios detalles, porque si bien nuestro objetivo principal es salvar la vida de las personas, hay que ver cómo se hace la rehabilitación en específico de las viviendas, y también cómo se pueden tomar medidas de prevención, considerando que estos hechos van a seguir sucediendo. Es decir, si ya hay una escuela que fue afectada, hay que ver cómo se pueden desarrollar obras de mitigación con los organismos técnicos correspondientes, o inclusive se pueden arrendar máquinas por intermedio de la delegación y Senapred, para que puedan construir alguna obra provisoria mientras se hace el desarrollo de la obra de ingeniería definitiva. Gracias, director. Tanto la escuela como la posta rural, son ambos que quedan bajo el agua. Ya. Sí. Una consulta, director, al tiro, diputada, con respecto a la forma, ¿no es cierto?, en que va a haber una coordinación con Vialidad y Senapred con respecto, más allá de las defensas fluviales de los ríos, en este caso el Tinguiririca o el Cachapual en la región de O'Higgins. ¿Qué pasa con los canales interiores que pasan por propiedades privadas? Pues entonces no necesariamente por lugares públicos. Entonces es necesario también tener una mirada para responderle a los canalistas, o también a quienes son los que tienen las aguas de regadío, de qué forma, ¿no es cierto?, podemos evitar hacia adelante que no vuelva a ocurrir esto de que se inundan villas o poblaciones en la zona central. Totalmente de acuerdo, presidente. En la mesa de ayudas tempranas se ha analizado que participa Agricultura, INDAP también, y se está viendo que se puede hacer los trabajos, que se pueda hacer los trabajos de rehabilitar estos canales, que tenemos muy claro que el poder darle la continuidad a las personas que viven ahí para que puedan hacer su desarrollo agrícola es importante, y también cómo se pueden realizar las obras que permitan que nuevamente el desborde de estos canales no ponga en peligro la vida de las personas. Es algo que se está trabajando, están los recursos asignados para eso y se están haciendo los anuncios correspondientes, pero está muy claro que ese es un trabajo. Tenemos el mapa completo que presentó precisamente ayer la Comisión de Agricultura. Yo estuve en la Comisión de Agricultura, presentó Sirena el mapa completo de afectación, y efectivamente están las medidas tomadas para que poder hacer el trabajo lo antes posible de eso. Gracias, director. Diputada Emilia Nullado, tiene usted la palabra.
Me queda una inquietud que han planteado los diputados de Chiloé y de Puerto Montt, del Distrito 26. ¿Por qué será tan difícil la coordinación de Senapred regional con las delegaciones regionales y provinciales? O ambos, o nunca tienen una coordinación, porque si hay situaciones de emergencia grave como la que denuncian acá los diputados, ¿qué dificultad se genera ahí, don Álvaro, para que no se pueda generar esos diálogos, esas coordinaciones que se hacen en las provincias? Entonces creo que alguna dificultad se está generando ahí. Por otro lado, quería plantearle al presidente ver la posibilidad, al escuchar a cada uno de los diputados que son de zonas afectadas. Generalmente se quejan ante las instituciones ministeriales, pero nunca exponemos nada ante los municipios ni los gobernadores regionales, que definen una cantidad importante de presupuesto y que también debieran tener enfoque a la situación de emergencia, como la situación de presentar proyectos para camino. Los municipios perfectamente pueden hacer presentaciones de acuerdo a lo que están planteando caminos no enrolados, porque además son de su responsabilidad en coordinaciones que deben establecer con cada una de las organizaciones y vecinos. Pero generalmente eso no se da, entonces a mí me gustaría en lo posible de las zonas afectadas, ya que se va a discutir el presupuesto de los gobiernos regionales, el poder definir también una glosa para todas estas comunas, todos estos sectores de las regiones afectadas. Por eso quería proponérselo, presidente. Muchas gracias, diputada. Don Álvaro. Presidente, muchas gracias por medio saludar a la diputada, un gusto como siempre poder verla. Sí, efectivamente la consulta que ella hacía sobre lo que está pasando lo voy a ver, porque efectivamente el sistema está diseñado para que esto no tenga que surgir en esta etapa. Todas las comunicaciones regionales con las distintas autoridades debería estar diseñado para que pueda tener un flujo comunal, regional y provincial. Así que voy a ver específicamente el caso que me plantean ahí, por qué no está funcionando bien ese aviso a la autoridad comunal, municipal, para que pueda trabajar de buena forma. Y también, y como lo decía la diputada, también es súper importante que los municipios, al tener su plan de reducción de riesgo de desastre, ellos pueden hacer el levantamiento de las amenazas y riesgos que tienen. Y esas las herramientas están para que ellas puedan. Nosotros tenemos que los municipios no tienen los recursos, pero están las herramientas para que ellos, teniendo identificado desde el nivel comunal, ellos puedan presentar proyectos a los GORE, se pueda trabajar con vialidad. Eso es muy importante, y ese plan, el de reducción de riesgo de desastre, es el que sí o sí releva, porque ahí es donde surgen todos estos antecedentes que se requiere generar obra para poder solucionarlo. Es uno de los principales desafíos que tiene el servicio, presidente. Muchas gracias, director. ¿Le ofrece la palabra? Una consulta, sí, el diputado Borges, don Fernando. Sí, don Álvaro, por su intermedio. Por su intermedio, presidente, consultarle a don Álvaro. Yo no sé si aquí estamos dando vuelta una pregunta, porque en estricto rigor usted me dice, ahora me está diciendo que la municipalidad es la que tiene la primera responsabilidad. Pero si yo le pregunto a usted, las 18 comunas de mi distrito, ¿el señor Berge tiene el plan de las 18 comunas al día de hoy? ¿Usted me puede dar esa información? ¿La tiene a mano? Director. A ver, presidente, por su intermedio. Sí, tenemos la información sobre el web, pero es importante. La ley 21.364 establece que la responsabilidad de hacer los planes comunales es de los municipios. Senapred tiene que hacer los planes regionales. Los municipios tienen que tener, y ellos tienen un plazo que es el 7 de agosto, de tener sus planes. Nosotros tenemos, y se los puedo hacer llegar, donde se le hicieron las capacitaciones a cada uno de los municipios, donde se invitaron a cada uno de los municipios, y vamos a ver si efectivamente el personal municipal hizo llegar, pero es responsabilidad de los municipios hacer esos planes. Gracias, director. Diputada Emilia Nullado, tiene usted la palabra. Quisiera, por su intermedio, presidente, si pudiéramos solicitar los que estamos presentes a cada uno de los municipios, al menos de la región de los lagos, si han hecho llegar o no su plan, porque sería importante que en la respuesta que nos pueda dar don Álvaro en la
para la siguiente reunión partir por eso, porque ellos son precisamente los que tienen que tener la claridad muy definida respecto a su propio territorio. Entonces yo por eso digo, no entiendo cómo esta descoordinación que se empieza a generar y que finalmente termina afectando obviamente a la ciudadanía. Entonces lo que queremos es evitarlo, para lo cual sería importante contar con esos antecedentes. Solicito que se pueda acordar para que se solicite. ¿Hay acuerdo por oficio que enviamos diputado Jaime Mulet? ¿Sí? Complementando el... Le dio toda la razón a la diputada, ¿sí? Por lo que quiero que se incorporen también las 9 comunas de la región de Atacama: Alto del Carmen, Vallenar, Freirina, Huasco, Caldera, Copiapó, Tierra Amarilla, Chañaral y Diego. Se las conoce todas. Sí, pues. Vosotros son 9. Ok, gracias. Bueno, al final la idea no solamente acordar de que sean de las regiones de Atacama y de la Araucanía, sino que también de la región de O'Higgins, bueno, en realidad de todo el país, en realidad, que nos haga llegar a todas las regiones. Sí, y solicitarle que los municipios informen, en este caso, dónde están hoy día operativos. Creo que es muy importante también manejar esa información, don Álvaro, para poder, lo que decía la diputada, la coordinación necesaria. Nosotros tenemos el detalle de todos los municipios, de todas las regiones, de todas las provincias y de todos los municipios que tienen sus planes de reducción de riesgo y de emergencia, y le podemos hacer llegar también, presidente, todas las convocatorias, capacitaciones, citaciones, que es un libro bien grande. A la Secretaría, por favor, de la Comisión. Hacemos llegar al presidente, ¿no? Perfecto. Bien. Yo quiero agradecer también a don Horacio que se haya quedado hasta el final de esta comisión prácticamente. Perdón, don Álvaro. Álvaro, ahí sí. Sáquelo de la secretario. Sí, agradecerle a don Álvaro Ormazábal, director nacional de Senapred, diputado Mauro González. Presidente, solamente para aprovechar el momento que está el director de la Senapred, hacerle presente bueno, que al principio de la comisión solicitamos algunos informes que lo pueda revisar, porque tengo entendido que frente a la emergencia que está ocurriendo en Puerto Montt es justamente Senapred con la delegación presidencial la que llevan la responsabilidad de la emergencia. Ya me interesa mucho, director, la situación de los riesgos que podrían ocurrir a futuro con más derrumbes en el sector, y frente a eso creo que es fundamental algún informe actualizado sobre los peligros vinculados a esta situación de emergencia que estamos viviendo ahí en la carretera austral. Encargárselo, director, por favor, a través de su intermedio, presidente. Muy bien, diputado González. Diputado Mulet. Sí. Presidente, si mis colegas me permiten, quiero pedir un oficio. Yo no llegué a varios, pues venía viajando. Y es un oficio de algo bien importante para la comuna de Alto del Carmen, a la señora ministra de Minería. Con los siguientes temas. Tuvimos una reunión con el alcalde de Alto del Carmen y algunos de sus concejales algunos días atrás. Y acá la información que le quiero pedir al MOP es la siguiente. Primera cosa, hay 42 quebradas en la comuna de Alto del Carmen, que es una comuna precordillerana y cordillerana, que ya están con sus diseños de proyectos hechos para ver desde la Dirección de Obras Hidráulicas para estabilizar esas quebradas y evitar desastres, bajadas, como ha ocurrido en otras oportunidades producto de las bajadas y del cambio climático fundamentalmente. En el próximo año va a poder enfrentar 4, van a poder empezar las obras en 4. Entonces la consulta y la pregunta más bien es pedirle al MOP que acelere este trabajo y que se refuercen los equipos de la Dirección de Obras Hidráulicas de la región de Atacama para poder avanzar más rápido en la ejecución de obras. Se trata de vidas humanas cuando estas quebradas bajan y todos sabemos lo que pasa y lo que está pasando en el país, digamos. Aquí los estudios están hechos ya porque tuvimos un evento muy grave el año 2015, el 2017 y el 2020. De manera que hay trabajos que se han adelantado en etapa de diseño, pero esto tiene que ver con la ejecución. En segundo lugar, pedirle a la ministra también el enrolamiento de algunos caminos. Recién escuchaba también en otra región lo mismo. Hay disposición del gobierno regional, del mismo Vialidad, Dirección Regional, o de los contratos globales, cuando se puede, de arreglar algunos caminos, pero al no estar enrolados, no se pueden arreglar porque no tienen asegurado el uso público. Entonces hay que enrolar, por ejemplo, una ruta muy importante que es la ruta C489, que es la principal que va por el río El Carmen, o por el río El Carmen, bien digo, o el Tránsito, me puedo equivocar de número,
hasta el kilómetro 101. Y no está enrolada solo una parte. Y es una vía fundamental en el desarrollo cotidiano de Alto del Carmen. Enrolar asimismo el camino de la Quebrada de la Plata, en Alto del Carmen por el río El Tránsito. Enrolar el camino del Algodón. Hubo un desastre hace algunos días atrás allí, un incendio que se quemaron varios predios, fue muy grande, en pleno invierno, 35 grados Celsius, en fin, cambio climático. Pero hay que enrolar ese camino porque no se puede arreglar. Al no poder arreglarse no pueden pasar los equipos de bomberos, en fin, o de rescate. El camino o el callejón también Nicolás Naranjo lo mismo. Entonces eso y quizás otros, pero al menos eso es lo que tomé nota porque son los principales. Ese es el segundo tema, el enrolamiento de esos caminos que tiene que hacerlo el Ministerio de Obras Públicas también. Un tercer punto, señor presidente, tiene que ver con estudiar una ruta alternativa para entrar a la comuna de Alto del Carmen. La comuna de Alto del Carmen tiene una sola ruta de ingreso, que es la ruta que va desde Vallenar hacia el embalse Santa Juana y se sigue hacia arriba hacia Alto del Carmen, en un camino bastante sinuoso que se puede cortar, ha ocurrido, si hay situaciones bajo una quebrada que es el camino cortado, queda la comuna aislada. Entonces el municipio, con el señor alcalde don Cristiano Olivares y su equipo del SECPA a la cabeza, que son muy activos, debo decirlo, están viendo cómo acceder a la comuna a través de una ruta que se llama la ruta de Punta Colorada, que entra por la comuna de Vallenar y de Vicuña, o sea, se mete hacia la cuarta región y de ahí, hacia la región de Coquimbo y de ahí hacia Alto del Carmen. De hecho, llega en la parte cordillerana a Alto del Carmen, pero obviamente hay que hacer el diseño para que llegue no tan alto en la cordillera, sino que en una zona más bien a la altura de Alto del Carmen o de San Félix, localidades de allá, para que pueda haber otro acceso a la comuna. Esto es un trabajo grande, pero hay que comenzar a hacerlo. Yo sé, presidente, que estamos todos preocupados de la urgencia. Recién pedíamos algo, yo también, de Atacama, de la ruta C46, pero estas obras también son permanentes e importantes, así que eso es el oficio que quiero pedir, señor presidente, ya que es muy necesario que estas obras se hagan en los términos que he señalado. Gracias, a la ministra, entonces. Sí, gracias, diputado. Gracias, Jaime Boleta, ¿hay presidente. acuerdo para enviar el oficio solicitado por el diputado? Muchas Hay gracias, acuerdo. estimados colegas, por el acuerdo. Muchas gracias, colegas. Director, don Álvaro Ormazábal, ¿tiene usted la palabra? No, es decir, por lo menos estábamos listos con todo lo que me había consultado. No sé si hay algo más, alguna otra consulta, presidente. No, que ojalá siga en contacto con esta comisión, don Álvaro, entendiendo también el rol que somos. Sí. Es muy importante porque hacen el vínculo ustedes con las regiones. Yo, como digo, mañana voy a región, sé la importancia que tienen las regiones, fui 8 años director regional en Tarapacá, así que conozco bastante bien la importancia de trabajar con la región, así que eso es el compromiso mío, por lo menos estamos implementando la ley, partimos el 1 de enero, tenemos una cantidad importante y mientras mejor trabajemos con ustedes, mejor, presidente, así que le agradezco a usted. Gracias, don. También considerar que esta comisión alteró la agenda que tenía programada para el día de hoy solo para tocar el tema del desastre climático que tuvimos en la zona central del país, zona centro-sur. Muy bien. Diputada, sí, gracias, don Álvaro. Diputada Nullado. Antes de cerrar, quisiera que delante se le preguntó a la señora ministra y ella quedó de preguntar respecto al Liceo Carmena Carvajal, que es un liceo emblemático de Osorno, que desde junio de este año se traspasó la responsabilidad que anteriormente tenía el gobierno regional y tenía la empresa que se dio en quiebra, y hoy día está en la Dirección Regional de Arquitectura del MOP. Entonces me gustaría que se podría enviarle un oficio a la ministra para que ella pueda contestar con respecto al estado de avance, porque lo que se requiere es que se retome pero exclusivamente a ella, a la ministra, porque a partir del año 2023 debieran este año ya empezarse a ejecutar, porque para el año 2024, que es lo que estaba contemplado, tanto los profesores, el centro de apoderados, los estudiantes y las mismas autoridades comunales están apurando que ojalá se pueda dar inicio este año. Me lo ha planteado reiteradas ocasiones la concejala Erta Jimena Licán de la comuna de Osorno,
y me señalaba ver la posibilidad que esto pudiera partir este año para que pudiera estar terminando la obra 2024 y finalmente sería 2025, no 2026 como se le estaba señalando. Entonces, por esa razón, para que la señora ministra pueda llevar a cabo estos procesos y haga las consultas a las instituciones, en este caso a quien le corresponde, que sería la directora regional del MOP. Okay, de entonces, los lagos. Gracias, diputada Emilia Nudía. ¿Habría acuerdo para enviar el oficio por la diputada? Sí, sí, gracias, diputada. Yo también quisiera, tomando la misma línea la diputada, la ministra dijo, voy a tomar nota del tema de Pichilemu, dijo, pero quedó como muy en el aire. Sí, entonces me gustaría también que pudiésemos oficiar a través de la comisión para que se haga cargo el Ministerio de prevenir todo lo que pueda ocurrir en materia de los Juegos Panamericanos en nuestro país, y que una de las regiones que va a ser sede es la región de O'Higgins y en la comuna de Pichilemu. El alcalde Cristian Pozo ha sido insistente junto al concejal Danilo Roble, a quien quiero saludar también porque ellos han estado muy preocupados de lo que está ocurriendo en la previa de estos Juegos que nos van a permitir, ¿no es cierto?, salir al mundo, pero que sea en buenas condiciones, sobre todo en materia de conectividad. ¿Hay acuerdo de la comisión para enviar ese oficio? Gracias. Bien. Diputado, ¿sí? Diputado González, don Mauro. Presidente, no solamente preguntar sobre la famosa ley de cabotaje. ¿Hay fecha para votar, para indicaciones? ¿Va o no va? ¿Qué? No, tenemos que terminar las audiencias públicas, diputado. ¿Cuál es la mirada que tiene el presidente? ¿Vienen más audiencias? Sí. Ya, lo pregunto para que tengan claridad. Sí. Todo lo que están involucrados en este proyecto. Sí, incluso hay una serie todavía de sindicatos, organismos locales que quieren participar también, y creo que es importante. Se ha hablado de la relación que ha tenido el Ministerio de Economía con algunos de ellos. Creemos que es importante escucharlo a todos los que quieran participar, así que hemos recibido más solicitudes y las queremos escuchar también. Entonces tenemos ya más tiempo por delante para analizarlo ya. Gracias, presidente. Okay, muchas gracias. Diputados, diputadas, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.